Muy buenas a todos, otro jueves más aquí en Las Cofradías, 10 de diciembre, la semana que viene terminamos esta primera parte de la temporada, ya después entramos en Navidades, estamos en esa época de Adviento, en esa época de esperanza, aunque por momentos parece que tenemos que perder esa esperanza en la futura Semana Santa, vamos a hablar de eso en otros momentos. Hoy vamos a hablar de arte. Hoy nos vamos a centrar en algo más, vamos a ir algo más allá, Jaime Moreno, de, bueno, pues de otros elementos que hemos visto anteriormente. Hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy tenemos un invitado de lujo y hoy vamos a la matriz, a la idea original, al sustrato que subyace debajo de toda esa creación de la que hemos estado hablando durante estos programas pasados, ¿no? Bueno, y como la semana pasada con Ana Enterría, hoy nos acompaña también Miguel Díaz. Muy buenas, Miguel. Muy buena, yo parece que me voy apuntando solamente cuando el invitado está cerca mía, ¿no? Está cerca de Claro, donde vivo. tú no has estado con ninguno de los invitados de Málaga ni de Granada, tú nada más que con Ana y con Yo, Javier. sí, Ahora solamente yo. veremos. Claro, voy seleccionando. Bueno, pues hoy pretendemos, Jaime, trazar con esta entrevista el concepto de idea. Vamos a seguir un camino que comienza con la representación mental de esa idea, donde la imaginación, la figura, la compone y equilibra para posteriormente hacer la pulsión y visualizarla sobre el papel. Nos referimos al origen de toda creación plástica, que reproducida por el dibujo sigue conservando en el juicio, el ingenio y el talento de su matriz intelectual la primigenia y original creación que luego desbordará con el volumen y nos otorgará la posibilidad de lo sensible, de lo táctil y de lo sensitivo. Sí, y es que para ello, para crear con sus palabras y para ilustrar con sus dibujos o sus diseños el libro teórico y práctico del presente del diseño andaluz en cuanto a nuestro mundo cofrade, tenemos hoy, si no el mejor, seguro que a uno de los mejores talentos de la creación actual en este campo, a Javier Sánchez de los Reyes, creador por definición de su trabajo, ya sea en su faceta de proyectista, diseñador, dibujante o pintor. Estamos hoy con quien podemos definir como a un profesional de las artes suntuarias cofrades. Un técnico que a su capacidad dibujística desde la infancia hay que sumar su estudio en historia del arte y su anhelo continuo por el aprendizaje. La pulcritud, tanto a nivel teórico como técnico y artístico de sus proyectos, dan buena idea de lo que aquí estamos comentando. Y es que el dibujo, además de talento, requiere del conocimiento al que Javier Sánchez de los Reyes se consagra en cada una de las ideas que él desarrolla. Bueno, pues en este punto es cuando saludamos ya a nuestro invitado. Muy buenas, Javier Sánchez de los Reyes, encantado de tenerte en las cofradías. Buenas noches, encantados igualmente de estar con vosotros y es para mí un honor y un placer hablar con vosotros. Y bueno, la presentación, estoy encantado con la presentación, estoy aquí que me voy a poner aquí, así que bueno, que encantado y un saludo a todos. Bueno, Javier, vamos a empezar con las preguntas muy específicas. Vamos a empezar porque hemos hablado al principio del dibujo como la matriz de las artes plásticas. Sin él, sin las innumerables posibilidades que da, que otorga el dibujo, tal vez el concepto de creación no sería el mismo. Más allá de lo teórico y de lo técnico, ¿qué es para Javier Sánchez de los Reyes el dibujo? Y al margen de lo profesional, ¿es una literal forma propia de expresión? ¿Podemos conocer a Javier Sánchez de los Reyes a partir o por sus dibujos? Sí, el dibujo es una forma de expresión. Yo desde pequeño, en la sociedad actual en la que se valora mucho que los niños se puedan expresar desde pequeños, ¿no? A su forma, a su manera, ¿no? Yo desde pequeño sentía una necesidad imperiosa por dibujar. Estaba siempre con el bolígrafo, era continuo. Era una pulsión, ¿no? Ya que habéis comentado esa palabra. Yo siempre he tenido esa necesidad. Yo creo que el dibujo parte directamente de tu brazo y de tu mente. Entonces, evidentemente es algo tuyo, es una creación tuya, es algo tuyo, algo que sale, bueno, de tu propio ser, digamos. Otra cosa, en mi caso,
Otra cosa es la plasmación de los dibujos en obras materiales. Eso es algo que quizá ya no me pertenece tanto, aunque me pertenezca evidentemente, ¿no? Pero ya no me pertenece tanto. Pero el diseño, yo creo que para cualquier diseñador, en el diseño de este tipo de piezas, el dibujo es lo realmente mío, ¿no? Es lo que realmente me define o realmente define el proyecto como propuesta, ¿no? Entonces, evidentemente el dibujo para mí, y sobre todo el dibujo ornamental, que es lo importante, que es lo que yo dibujaba de pequeño, el dibujo ornamental es una necesidad. Es una necesidad. Yo cuando recuerdo que, no sé, las clases en la universidad o incluso en el mismo instituto, en todos los apuntes, ¿no? Todos hemos estado en clase cogiendo apuntes, pues en los apuntes yo los llenaba de dibujos. Vamos, no es que lo llenara, pero que no podía frenar mi brazo dibujando composiciones ornamentales, ¿no? Entonces yo creo que sí, definitivamente el dibujo forma parte mía y forma parte de la expresión, de la forma de expresión de un artista y de una persona. Javier, dentro de este amplio universo de la proyección y el diseño, vamos a analizar ya tu principal dedicación, que no es otra que el diseño para las cofradías, el diseño cofrade. Javier, ¿sigue a nivel social general el concepto, el apellido cofrade denostando a labor de la creación? Y aunque podemos referirnos al conjunto de las creaciones con el término de artes suntuarias, ¿quedan en esta parcela del arte aún manifestaciones de cierto menosprecio por quienes no pertenecen a este mundillo? Definitivamente y totalmente, sí, evidentemente. Lo cofrade se sigue viendo no de segunda división, sino de cuarta regional. Sí, lo cofrade a la hora de todo lo artístico y a la hora de valorar la creación, ¿no? A la hora sobre todo de valorar la creación, lo cofrade tiene un punto, lo cofrade es una cosa, vamos, no sé, yo en la Facultad de Bellas Artes, tú preguntas a cualquier chico que no sea especialmente cofrade, que tampoco sea ajeno, pero que tampoco, tú pregúntale por algo cofrade, ¿no? Un amigo joven me decía que le dicen el lado oscuro, o sea, imagínate, ¿no? Sí, lo cofrade tiene un prejuicio que yo comprendo que, bueno, que puede tener su parte de los prejuicios normalmente suelen tener su parte de realidad, digamos, ¿no? O su parte de sedimento. Pero, claro, no es total, no es general. Lo cofrade puede ser una cosa muy ripiosa y muy repetitiva, pero la labor creativa de verdad de los artistas que nos hacemos llamar artistas, por lo menos, aunque tú manejes siempre un mismo código, o manejes varios códigos recurrentes, pero las composiciones te exigen un esfuerzo creativo que para sí quisieran muchos artistas, ¿no? Mira, eso se contempla, yo siempre lo digo y es que es así. Eso se contempla cuando mi trabajo o el de cualquier artista cofrade lo contempla una persona extranjera, que no tenga prejuicios. Un extranjero, una persona que valore el arte, la creación y que sea extranjero, que no tenga prejuicios, que no sepa lo que es lo cofrade siquiera. Esa persona se queda admiradísima. Yo, todas las personas que más han admirado mi trabajo y más han admirado mi dedicación, la mía y la de un bordador o un orfebre, siempre han sido las personas extranjeras. Son las que se han quedado absolutamente maravilladas y las que han valorado el esfuerzo creativo que supone hacer composiciones todas diferentes, aunque sean con la misma voluta, para que todo el mundo me entienda. Aunque sea el mismo huevo, la misma voluta o la misma flor, pero cada vez que haces una pieza, enfrentarte a una composición diferente. Eso es un esfuerzo insisto, que para sí quisieran muchos artistas, hablo ya globalmente. Sí es un esfuerzo y tiene un trabajo. Entonces, sí, evidentemente, existe una serie de prejuicios y son peyorativos, sí.
En este sentido, Javier, que te has expresado en la definición de, bueno, hablando del prejuicio que hace falta para tener un sentido noble en el juicio, pues me estaba acordando del ensayo de Ortega y Gasset de que el arte contemporáneo es un arte de minorías, ¿no? Entonces, a lo mejor empezamos a pensar también que los cofrades puede llegar a ser un arte de minoría porque no está todo el mundo preparado para entenderlo. Pero bueno, estamos por comenzar la tercera década del siglo XXI, pero el arte del diseño cofrade es tan antiguo como la existencia de las propias hermandades. ¿Qué fue primero, Javier? ¿La necesidad funcional, la belleza o la necesidad de lo simbólico? Y hoy día, ¿qué podemos encontrar de esos comienzos a la hora de plantear cualquier proyecto? Y ya como último, te quería añadir a esta pregunta, ¿cuál es la sustancia que provoca que piezas pensadas, plasmadas y realizadas a finales de 2020 puedan evocar a aquellas primeras de los siglos XIV, XV y XVI? A ver, vamos por parte, porque las preguntas son densas, ¿eh? Mira, ¿qué fue primero, la necesidad funcional, el simbolismo o la belleza? Yo me imagino que por obedeciendo a la naturaleza humana, me imagino que lo primero sería la necesidad funcional, ¿no? De objetos, ¿no? Segundo, creo que fue la belleza como concepto que lleva a Dios, como concepto que induce a lo religioso. Y después, sumando esas dos cosas, creo, según, estoy elaborando ahora una teoría así improvisada, sumando la belleza y esa necesidad funcional, pues surgen los símbolos, ¿no? Para una lectura, para ofrecer una catequesis, ¿no? A través de esos objetos funcionales que también tienen que mostrar una serie de símbolos y mostrar una serie de conceptos, ¿no? Entonces, bueno, yo de todas maneras, de todas esas cosas, me quedo, intento trabajar mucho, porque bueno, la belleza, verá, yo evidentemente la belleza, tú hablabas antes del arte contemporáneo, para mí el arte sin belleza, verás, lo puedo, no es que no me guste o no es que lo desprecie, pero cuando yo verdaderamente disfruto del arte en general es cuando hay belleza. Es cuando hay belleza. Sin belleza, que la belleza puede ser de muchos tipos, ¿eh? Pero sin belleza yo personalmente no le encuentro la chicha, es como una comida vegana. El arte sin belleza es como una comida vegana. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo el arte, la belleza lo vincula mucho. La belleza, lo que te decía, que la belleza es un poquito, que depende un poquito de cada uno, de cada creador, de su concepto de belleza, evidentemente. Cada persona tiene un gusto, ¿no? Aunque sí que hay unos cánones y hay algo establecido, evidentemente, pero puede ser algo más subjetivo, puede ser algo que baile más, ¿no? Entonces yo intento coger mi porción de belleza e intento coger también los símbolos. Para mí son muy importantes los símbolos, la simbología en mi trabajo, porque yo no dejo de hacer arte religioso. Yo hago arte religioso, yo no hago artes decorativas, yo no decoro casas ni chalets. Yo hago arte que va adornando, revistiendo imágenes religiosas, que las imágenes expresan algo religioso, de contenido espiritual, o por lo menos yo lo veo así. Yo no veo las imágenes como una especie de ídolo lleno de belleza, de la que estamos hablando antes, donde no se sabe muy bien qué es lo que representas o qué es lo que veneras o qué es lo que simboliza, ¿no? Como mensaje universal. Entonces yo, apelando al mensaje universal, sé que las imágenes para las que yo trabajo y para las cofradías son imágenes religiosas. Entonces, como son imágenes religiosas y expresan unos conceptos, tienen unas advocaciones, las cofradías tienen una serie de simbologías, tienen una serie de historias, juego mucho con la simbología, con los símbolos. Además, el arte católico en simbología es riquísimo. Es una fuente de simbología tremenda. Entonces,
si yo no utilizo ese caudal de simbología del arte católico, que además es una simbología bellísima, me quedaría corto. Entonces, bueno, en la primera parte de tu pregunta, creo que primero fue la necesidad funcional, después la belleza, y uniendo esas dos cosas surgió la simbología. Y ahora recuérdame la segunda parte de la segunda parte de la pregunta, porque ahora mismo no la recuerdo. Sí, mira, por resumirlo, era cuál es la sustancia que tienen ese tipo de piezas que realizadas, por ejemplo, en 2020, pensadas, ideadas, proyectadas en 2020, todavía pueden evocar a esas primeras piezas del siglo XIII, XIV, XV, de la primera época, digamos, de la nueva cristiandad en nuestro país. Hombre, la sustancia es la que cada persona tiene en su mente y en su corazón, y la lectura que haga cada persona. La esencia, yo procuro que la esencia sea la misma, por lo menos yo en mi trabajo lo intento. Procuro que mis diseños tengan ese peso y ese bagaje, no sabría decirte, ese empolvado del tiempo y esa unción, porque los diseños cofrades también tienen que tener unción, las piezas ornamentales que nosotros hacemos también tienen que tener unción las imágenes, pero nosotros, lo que nosotros hacemos también, tienen que ser objetos de uso religioso. No pueden ser, para mi punto de vista, no pueden ser objetos cogidos de una revista de decoración, plantados ahí sin ningún tipo de reciclaje religioso, ¿no? Entonces, te insisto, creo que eso está en la lectura que hace cada uno. Yo intento que eso tenga ese peso, que mis piezas tengan ese porte, ese halo de pieza dedicada a imágenes religiosas y que sean diseños de lo que son, de imágenes religiosas de culto católico, y lo demás ya está en la cabeza de cada uno y en lo que cada uno quiera ver y elaborar a partir de esos diseños. Yo lo intento, desde luego, yo intento que mis diseños también hablen, también tengan ese contenido, ¿no? Y como hemos hablado de esos siglos pretéritos que fueron el origen de la Semana Santa y de las cofradías, pues si tiramos de historia podemos arrancar desde cualquier tiempo, sobre todo de la historia del arte. Pero si nos remitimos al arte cofrade, a su modelo creativo más parecido al actual, podríamos partir de la segunda mitad del siglo XIX. Sabemos que entre la secularización propia del siglo XIX y el academicismo y su continua lucha contra las formas del barroco, pues no parecían que fueran las mejores circunstancias para la creación dentro del campo cofrade, pero sin embargo, en el campo del bordado, ahí están los nombres de Antonio del Canto Torralbo, marido de Teresa del Castillo, las hermanas Josefa y Ana Antúnez, o la gran figura que surge a finales del XIX, que es Juan Manuel Rodríguez Ojeda. ¿Partimos de aquí para poder analizar nuestro presente desde el pasado? Yo personalmente creo que no. Yo creo que habría que remontarse. Yo creo que hay que hacer un proceso de síntesis de todo, pero de lo anterior también. O sea, de lo anterior a la segunda mitad del siglo XIX que me has comentado, lo anterior a todo eso, yo creo que hay que hacer un proceso de síntesis y un proceso de estudio y de intentar captar la esencia de esas artes cofrades que habían antes de la segunda mitad del siglo XIX. Y yo creo que lo desconocemos, yo creo que lo desconocemos porque tenemos más reciente el caso del siglo XIX y lo tenemos mucho más estudiado, ¿no? Tenemos los bordadores analizados y tenemos documentación y tal. Pero yo no creo que anterior a esa fecha que me dice las artes cofrades estuviesen... No te creas, ¿no? Había, en el caso, bueno,
en el caso de muchas cofradías andaluzas, vamos, pero en el caso de lo que yo conozco, desde luego, había mucha creación y mucha labor. Lo que pasa que, claro, sin esas claves de espectacularidad que quizás adquieren en el siglo XIX, ¿no? Que siembra las bases de esa espectacularidad que ahora tenemos. Pero sin esas bases de espectacularidad, pero sí de riqueza y de armonía y de lo que hablábamos antes, ¿no? De la unción, ¿no? De ese empolvado, ese halo sacro de todo lo que de todo, incluso de un pequeño farol que iba en unas andas. Así que yo creo que sí, yo personalmente me gusta mucho bucear y conocer, inspirarme en ese arte. Claro, lo que pasa es que es muy difícil llegar a él, porque claro, no existe fotografía, entonces es complicado. No existen tantas imágenes. Hoy en día, cualquier artista, todos los artistas trabajamos mucho con imágenes, ¿no? El mismo Internet es un bombardeo de imágenes, tú das a cualquier cosa, le das a Google imágenes y te tienes ahí un banco de imágenes que antes, cuando yo empecé, desde luego no existía. Cuando yo empecé a dibujar, eso no existía. Por eso tengo todos estos libros que tengo aquí, porque era mi banco de imágenes, ¿no? Entonces, existen grabados, existen dibujos, existen crónicas, existe documentación, historiografía artística, de la que es posible, como te decía antes, sintetizar y captar la esencia del arte previo a la segunda mitad del siglo XIX. Y yo te diría que es muy interesante. Muy interesante. Si te parece, Javier, te lo voy a plantear, no de la misma manera, pero de una manera similar para traernos la segunda mitad del XIX hasta el presente, y es por el tema del eclecticismo, de ese eclecticismo tan visible en la segunda mitad del XIX y que ahora se está volviendo a manifestar. Estamos en una etapa que podemos, por similitud en algunos aspectos, compararla con aquella de la segunda mitad del XIX, y ante fenómenos, por ejemplo, como la globalización, podemos hablar de que un profesional debe de ser una persona ecléctica a la hora de plantear sus proyectos y sus diseños. Bueno, verás, yo, mi opinión, yo creo que ese eclecticismo del que habla se da en el sentido de mezcla de estilos y de mezcla, se da más en el siglo XX. En el siglo XIX lo que se hacía era fruto del arte y de la estética, que empieza el eclecticismo, por ejemplo, neogótico, ¿no? Empieza en el siglo XIX, ¿no? Empieza esa reinterpretación del gótico. Pero cuando realmente empieza a mezclarse el gótico con el barroco, esas mezclas, el gótico con el renacimiento, con el tal, yo creo que es ya en el siglo XX. Por ejemplo, aquí en Sevilla lo que nosotros llamamos regionalismo, ¿no? Que es un estilo que mezcla muchas soluciones ornamentales con resultados armónicos, ¿no? Entonces, partiendo de que se da en el siglo XIX, yo creo que hay un límite, creo yo, bajo un punto de vista. Yo creo que hay un límite para el eclecticismo o un margen de... iba a decir la palabra tolerancia, pero no, la palabra adecuada no es tolerancia. Hay como un grado adecuado de eclecticismo, porque sí que es verdad que las artes cofrades te piden ese grado de eclecticismo, porque es que si no es imposible llegar a las composiciones que el público te demanda. Esto tiene una clientela. Cualquier mercado está ceñido a su clientela. Cualquier tipo de mercado artístico, como te decía, está ceñido a su clientela. Si no, ve a Arco, tú vas a Arco y los artistas hacen los que saben que tiene que es el arte a la moda y lo que es, saben que tiene fácil salida o fácil bueno, que el inversor y que el comprador lo tendría más fácil o le resulta más atractivo. Bien, pues este tipo de arte también tiene su clientela y también tiene sus leyes, vamos a decir, de mercado. Dentro de eso, tú tienes que trabajar con
con honestidad y procurando no hacer ningún disparate, por ejemplo, por lo menos yo es lo que yo intento. Pero claro, el eclecticismo es necesario porque si no, te insisto, estas composiciones, cofrades, no te salen. No te salen. De hecho, el otro día lo hablaba, cuando muchas composiciones ornamentales de muchos tronos, de muchos pasos, de mucho tal, del siglo XX, cuando dicen es gótico. Bueno, es gótico reelaborado, remultiplicado, es decir, es un gótico barroquizado. Tiene la ornamentación la tiene soplada e inflada, ¿no? Entonces, en las artes cofrades es muy raro que hoy en día, con el gusto de hoy en día, guste un estilo purista. Es muy raro. Porque, por ejemplo, un estilo purista, pues en el siglo XIX, aquí en Sevilla, había pasos góticos, neogóticos, que claro, eran unos pasos neogóticos muy simples. Por ejemplo, queda el de la famosa canina, ¿no? Del Santo Entierro. Es un paso gótico, pero un paso gótico muy simple. Mira lo que han hecho con los otros dos pasos. Han hecho dos pasos del siglo XX góticos, pero reelaborados y barroquizando el gótico, haciendo un gótico flamígero que, vamos, que a lo mejor se puede rastrear, ¿no? Pero que está ciertamente barroquizado. Entonces, hay que mezclar un poco y hay que tener una cierta visión ecléctica, armónica, pero ecléctica, para reelaborar a eso. Ahora, creo que hasta un cierto punto. Hay un punto en que ya, bajo mi criterio, el chorizo con nata montada no pega. Ya, pero eso es mi criterio, eso es mi gusto. Ya cada cual con el suyo, pero, ¿sabes? Tú puedes juntar chorizo con salchichón, chorizo con jamón, chorizo con una tortilla de huevo, de patata, pero ya chorizo con nata montada o con tocino de cielo, pues, no sé, yo personalmente no lo veo, pero claro, eso es mi gusto, lo que hablábamos antes. El gusto siempre es subjetivo, eso es mi gusto, mi criterio. Javier, por acercarnos un poco más hasta el presente, te vamos a proponer una serie de nombres para que los valores en su conjunto, como el gran estímulo creativo y artístico de la Semana Santa en su conjunto. Por ejemplo, Herminia Álvarez Udel, Joaquín Castilla, Ignacio Gómez Millán, Carlos Venceslao Chamorro, Cayetano González, Manuel Seco Velasco, Manuel Guzmán Bejarano y Antonio Martín Fernández. Para ti, ¿quiénes son, qué papel desempeñaron y cuánto le debemos? Hombre, verás, eso también creo yo que también tiene un porcentaje de subjetividad y de opinión personal. Entonces, yo no puedo sentar cátedra, te puedo decir mi opinión. Evidentemente, la Semana Santa andaluza, tal y como la conocemos, debe mucho a Rodríguez Ojeda. Y no es mito, mira que, o sea, no es mito ni es algo recurrente, porque yo suelo huir de algo que se convierta en mito recurrente o comodín, ¿no? Un comodín que tú pongas para quedar bien. Yo suelo huir de todos esos temas y hay que reconocer que Rodríguez Ojeda fue una persona que pudo y supo meter en la cofradía una visión artística que todos tenemos en la cabeza, sin duda. Yo creo que todos tenemos en la cabeza los cofrades, tenemos metido en la cabeza eso de base. Otra cosa es que ya podamos reelaborar o podamos madurarnos y podamos abrir la mente, ¿no? Pero de información básica en el disco duro, ¿no? De cuando tú te compras un ordenador y viene el software ya de fábrica, ¿no? Lo de Rodríguez Ojeda, evidentemente, yo creo que forma parte de cualquier cofrade, ¿no? Un manto todo cubierto de bordados, tal, eso bordados con un cierto tamaño, eso lo inventa un poco Rodríguez Ojeda. Un palio de figura con la punta y tal y cual, un palio de bonito, de barrio, tal y cual, eso se lo lleva a su término Rodríguez Ojeda. Eso lo tenemos, insisto, como software de fábrica. Y no está mal, oye, verás que a mí me parece bien, vamos, que no lo digo en sentido peyorativo, que lo digo que eso está ahí. Entonces yo quizá de todos los que me has comentado,
por la importancia que tiene Rodrigo Ojeda y, te insisto, no es como comodín recurrente. Los demás también, pero claro, ya también depende de gusto. A mí, por ejemplo, Guzmán Bejarano me parece, mira, ahí sí te voy a romper una lanza por algo que es poco recurrente, que no es un comodín y del que se habla muy poco. Se habla mucho en las redes sociales y entre los influencers o los gurús o los diletantes de todos estos temas. Se habla mucho de muchos diseñadores y de muchos dibujantes y de muchos artistas, pero se habla muy poco de Guzmán Bejarano. Guzmán Bejarano es un maestro, es un auténtico animal en la composición ornamental, una auténtica bestia. Es un auténtico animal. O sea, componer o sea, cuando tú ves cómo componía la ornamentación Guzmán Bejarano, por ejemplo, de un lateral de un retablo, ¿no? O de un tablero de un retablo. Cuando tú ves la composición, la lógica, la arquitectura de su retablo, el sentido del equilibrio, de la proporción, de la plástica y sobre todo, te insisto, la ornamentación con ese movimiento que yo también además, al principio de mi trabajo, al principio de mis primeros años como dibujante, yo me dejaba mucho llevar por Guzmán Bejarano, porque también yo aprendí mucho con Juan Borrero, que Juan Borrero también aprende mucho de Guzmán Bejarano. Entonces hay ahí un hilo conductor que se establece, ¿no? De Guzmán Bejarano también aprendió otro gran dibujante sevillano, que es Antonio Garduño. Entonces, yo personalmente, creo que para manejar las claves del dibujo ornamental aplicado a las cofradías es necesario conocer el arte de Guzmán Bejarano. Es necesario. Lo que pasa es que, claro, el arte de Guzmán Bejarano está llevado a la talla. Tú eso lo tienes ya luego que llevártelo a tu terreno, ¿no? Pero el arte de Guzmán Bejarano es, créeme que es inconmensurable. Y cualquier persona que se dedique a esto tiene que conocerlo y no se le valora lo suficiente, no se le valora. Pues Así Javier, que... la semana... Ay, perdón. Sí. No, dime. Te decía que justo la semana que viene vamos a cerrar con Manolo Toledano y seguro que vamos a hablar mucho, sobre todo, de Bejarano y de Antonio Martín. Pero si quieres, por ir avanzando, tú que te dedicas también a la pintura, hemos podido ver algunos ejemplos en tu blog donde a partir de la acuarela, sobre todo, creas de una manera propia el rostro de muchas de nuestras imágenes devocionales. Con esta pregunta vamos a cerrar este primer bloque y me gustaría cerrarla, pues tanto en Málaga como en Sevilla se han dado excepcionalmente casos en los que el pintor ha irrumpido con acierto en el mundo del diseño. En Málaga tenemos Moreno Carbonero con el catafalco del Sepulcro, Luis Bono con la Soledad de San Pablo y en Sevilla, paradigmático y originalísimo, el ejemplo de Juan Miguel Sánchez con el palio de los Negritos. Desde tu punto de vista como profesional, como cofrade, ¿cómo valoras estas incursiones y por qué crees que no se producen con más frecuencia? Pues yo no sabría decirte por qué no se valoran con más frecuencia. Yo creo que, para empezar, me gustaría matizarte, yo no me considero pintor, yo no estoy preparado para ser pintor. Yo lo que hice fue dibujo y yo no estoy preparado para ser pintor. Las pinturas que yo hago las hago de manera casi autodidacta y yo no me considero pintor, ¿sabes? Entonces, las pongo en mi blog porque, me quedan graciosas y tal y cual, pero yo no me considero pintor porque pintor creo que es una carrera de muchos años y yo esa carrera no es la que he realizado y entonces yo respeto que cada uno tenga su faceta, ¿no? Entonces yo no lo soy, ¿vale? Eso por ahí. Entonces, yo no sabría decirte por qué los pintores no se han dedicado más a esto. Quizás podríamos tirar de lo que hemos empezado hablando, del tema de los prejuicios, de los cofrades. Permíteme, por cierto, también que meta en tu lista a quien ha citado antes Miguel, que es a Carlos Wenceslao Chamorro, que él era pintor, él no era diseñador. Como sabes, quiero recordar que él pinta al fresco la cúpula de la capilla de la Aspiración en San Pedro. Y aparte tú ves el primer boceto de palio de la Aspiración,
que tiene una cornisa de plata, tiene una cornisa de orfebrería. El primer boceto para el palio de la aspiración no es como ahora lo conocemos, sino era casi la misma bambalina que conocemos ahora, pero con un moldurón de plata, curiosamente. Pues tú ves ese diseño y eso se nota que es de un pintor. Se nota, se ve perfectamente que es de un pintor más que de un dibujante. Entonces, volviendo, yo quizás puede ser el tema del prejuicio de los pintores. También te digo una cosa, enlazo con algo que he dicho antes, que dibujar ornamentalmente para las cofradías, que es muy difícil. Que no te creas que es una cosa tan fácil como poner un jarrón, 3 flores, 3 volutas, que es muy difícil. Que es muy difícil, créeme. Hombre, verás, si haces una cosa como para colegio, vale, pero que si quieres hacer una cosa buena y el cliente te pide algo específico, que diseñar ornamentalmente un manto con coherencia, otra cosa que tú pongas 4 flores allí sueltas rodando por el manto, y entonces, claro, ya tienes el manto cubierto de flores, cubierto de todo, pero que llenar un manto, por ponerte un manto, llenar un manto de ornamentación entero, que la ornamentación salga y vaya a algún sitio y no haya nada que esté flotando por ahí, sino que todo esté conectado de manera armónica, que no haya 2 roscos que se repiten siempre al mismo. Eso es complicadísimo, dificilísimo. Ahí quisiera ver yo a muchos de estos artistas contemporáneos que creen que son muy artistas, que lo serán, pero que estas cosas tienen un trabajo también muy complicado. Entonces, todos los pintores no están capacitados. De la misma manera que yo te he dicho antes que yo no estoy capacitado para pintar un cuadro, porque no estoy capacitado. Muchos pintores tampoco están capacitados para diseñar un manto que no sea rompedor, claro, que sea con una ornamentación como les gustan los cofrades, una composición elegante, equilibrada, que tenga un juego de volúmenes, que las volutas salgan, vengan, vayan, que se le ponga a la imagen y aquello quede perfecto, que eso es otra. Ni todos los pintores ni todos los artistas están capacitados para eso. Entonces, quizás por ahí, ¿quién lo ha hecho? Pues algunos que estaban como tocados por la varita mágica como para poder hacer las dos cosas, como para poder pintar y como para poder diseñar ornamentalmente, pero no todos. Entonces creo que hay por una parte un poco de prejuicio hacia los cofrades y por otra parte un poco de selección natural, vamos a llamarlo así, de cometidos, ¿no? o de labores, ¿no? De profesiones, ¿no? Javier, estamos disfrutando y aprendiendo muchísimo contigo. Vamos a hacer ahora un pequeño alto. Vamos a escuchar una de las columnas de opinión del programa con Jaime Moreno y nada, en un segundito vamos a seguir porque es que además yo estoy hoy embobado totalmente. Volvemos en nada. Muy buenas a todos. La semana pasada estuvimos hablando durante la tertulia del más que previsible aumento sobre los intentos de robo que las hermandades eran susceptibles de sufrir. Al padecido en Málaga por la Archicofradía del Huerto a comienzos de esta pertinaz pandemia, hay que añadir los consumados en las últimas fechas en las hermandades de la Sed, del sevillano barrio de Nervión y de las Tres Caídas de Huelva, más el fallido intento, hace un par de días, en la hispalense Hermandad de los Negritos. En estos tiempos de necesidad social y menoscabo público hacia las creencias religiosas, parece que los católicos nos hemos convertido en un blanco fácil para la crítica y las cofradías en una diana cercana y asequible para todos los amigos de lo ajeno, dejando a un lado la aportación de la Iglesia diocesana a través de Cáritas y el papel de la seguridad pública para con la propiedad privada. Hemos de reconocer que también algo no estamos terminando de hacer bien. Parece que el discreto silencio que exhibimos con nuestros proyectos sociales y solidarios en un mundo donde manda la publicidad y que nuestra exposición pública de bienes patrimoniales en los actos de culto y veneración pública
nos han convertido, a ojos de una pequeña parte, pero ruidosa, de la sociedad, en esas instituciones opulentas, derrochadoras, que siempre fueron objeto de manipulada crítica, pero que hoy arrecian con más fuerza, causando una cada vez mayor aparente antipatía social. Los cofrades no vamos a dejar de ser quienes somos, ni de continuar, en las medidas de nuestras posibilidades, con la misma forma de existencia que durante siglos hemos desarrollado hasta el día de hoy. Pero sí es cierto que también creo que ha llegado el momento de plantear nuevas soluciones, dejando, por supuesto, a un lado la demagogia del repetido asunto de la subsistencia de los artesanos para justificar nuestros gastos, o dejando también el complejo de culpa que nos sacudimos sintiéndonos el chivo expiatorio de una sociedad. Hay que actualizar nuestro modus vivendi al de una sociedad que exige, para formar parte de ella con pleno derecho, dos requisitos: la seguridad y la promoción o publicidad de nuestras acciones. No son los mejores tiempos para decirlo, pero hay que invertir también en estas dos herramientas que, por un lado, protejan nuestro patrimonio, nuestros bienes y nuestra historia, en muchos casos más inmaterial que tangible, y por otro, nos procuren una valoración general acertada sobre quiénes somos, de dónde venimos y qué es lo que realmente aportamos a la sociedad. Y sin olvidarnos, por supuesto, de nuestros admirados y necesarios artistas y artesanos. Bueno, después de esa columna de Jaime Moreno, vamos a seguir con Javier Sánchez de los Reyes, una entrevista, una conversación de la que estamos disfrutando muchísimo. Hemos terminado la primera parte con ese rosario de nombres, hemos hablado, bueno, pues de Guzmán Bejarano, de Antonio Martín, de Carlos Venceslao Chamorro. Hemos hecho un repaso general sobre, bueno, pues el diseño a lo largo de las últimas décadas, incluso de la historia. Y ahora vamos a centrarnos un poco más, Javier, en ti, en lo que viene lo que venimos a centrarnos ahora. Lo hemos citado en la presentación, pero no podemos resistirnos a hablar contigo sobre eso. Vemos tus diseños, además ya nos has ido en esta pregunta que había antes de este primer bloque, nos empezabas a decir algo. Detrás de la presentación del trabajo exquisita, de la pulcritud intelectual que se justifica desde la exposición o el argumentario, en tus obras hay algo más que sale del texto que decimos y del propio dibujo que presentas. Son esos vínculos que te atan, tus creaciones y eso que lo une con la historia. La imagen, el entorno, el patrimonio de las hermandades que te encargan los proyectos. Podemos poner el ejemplo de esa saya que hoy, cuando Jaime preparaba la entrevista, nos lo pasaba y vamos, la conocíamos, pero nos asombrábamos de diseño y ejecución. Ponemos la saya de la Esperanza de Triana o el reciente proyecto del palio para la Hermandad de los Javieres. ¿A dónde nos lleva este proceso creativo? Si quieres tomar alguno de estos ejemplos o cualquier otro para relatarnos, ¿qué quieres que nos cuenten tus diseños? Y si crees que es apreciada y valorada esta conjunción que va más allá de lo visible, es decir, que va más allá de lo físico. Básicamente me quedo como con que básicamente lo que pretendo, ¿no? Pues mira, básicamente yo lo que pretendo es aportar belleza, sentimiento y quizá lo más importante de mi forma de ver todo este tema es que yo no quiero dar el pelotazo, yo no pretendo dar el pelotazo, yo no pretendo ni quiero pasar por el Juan Miguel González, ni verás, no pretendo hacer que también tengo mis locuras de proyectos en la cabeza, la tengo. No, lo que pasa es que ninguna hermandad me lo ha pedido, pero yo tengo mis proyectos raros y locos en la cabeza. Pero yo no pretendo, yo tengo un concepto de las cofradías muy hecho. Y entonces yo defiendo las cofradías tal y como son. Entonces, la cofradía y las cofradías de la sociedad, claro, cada uno evidentemente piensa como articula, ¿no?
Y yo no pretendo pasar por el que innove o revolucione o... No, créeme que no es mi intención. Mi intención es aportar belleza, como te decía, a las imágenes y a mis creaciones. Belleza, calidad y sentimiento, simbolismo, arte, toda elegancia, mucha elegancia, unción, pero no dar el pelotazo. No es mi intención. No sé si con eso te contesto. Sí, en cierto modo la pregunta está contestada. Vamos a seguir porque, bueno, realmente hemos hablado, Miguel, de esos dos trabajos nosotros, porque cuando lo hablábamos con Jaime a lo largo de la tarde y a lo largo de días anteriores, pues nos han llamado la atención, pero seguimos adelante. Adelante, Miguel. Javier, mira, por venirnos un poquito hasta el presente y actualizar los contenidos que te proponemos, te vamos a preguntar por la túnica de las flores de los devotos de Jesús del Gran Poder. Se trata de un proyecto que podemos situar a medio camino entre la labor de un arqueólogo y la de un diseñador. Esta experiencia, sin embargo, para ti no es nueva, ya que en 2007 hiciste algo parecido con una túnica de Rodríguez Ojeda para Jesús de las Tres Caídas. La pregunta es, ¿qué suponen para ti estos trabajos en cuanto a la recuperación de la memoria y cómo se desarrollan técnica y artísticamente? Pues mira, suponen un gustazo. Es la verdad. Un gustazo. Eso es un gustazo. Claro, es que yo quizá ahí, claro, es que antes te he dicho lo que yo no pretendía y ahora te digo que con esto yo disfruto enormemente. Claro, a lo mejor es que es mi perfil, claro, cada artista tiene su perfil, ¿no? Lo importante es no cerrarse, ¿no? Lo importante es que exista un abanico amplio de artistas con distintos perfiles, ¿no? Y claro, y en ese tema de la recuperación está claro que ahí yo disfruto como un enano. Lo de Jesús del Gran Poder fue más complicado que lo de la túnica de las Tres Caídas de Triana, porque la túnica de las Tres Caídas de Triana había mucho bordado, estaba en un manto de la Virgen totalmente cambiado y redistribuido, bueno, tampoco tan, pero vamos, estaba redistribuido, pero había bordado, había una base a la que yo sujetarme. Pero en lo de Jesús del Gran Poder es que no había nada a lo que sujetarse, había esa foto, una con cierta nitidez y dos, tres que surgieron que no se veía nítido, se veía un poquito la composición, pero no se veía nada nítido, era una cosa súper borrosa, una foto con menos píxeles que un... En fin, verá que entonces fue complicado, pero para mí fue un gustazo. Pues mira, eso se hace evidentemente desde un punto de vista, tú lo has explicado bien, arqueologizante o historiográfico, ¿no? Quizás más como algo historiográfico. Ten en cuenta que bueno, yo también hice mi licenciatura es en Historia del Arte y yo de siempre he estudiado mucho los estilos artísticos y la composición y el arte. Entonces el arte para mí es algo que tengo mucha facilidad. Cuando estaba estudiando en el instituto no me hacía falta estudiar arte porque lo sacaba del tirón. Tengo mucha facilidad para todo ese tema, ¿no? Innata. Entonces, claro, a mí lo de rescatar esa túnica me resulta algo natural. Es que no sabré decirte el proceso, no sabría sistematizarte el proceso, porque es que me sale de una manera tan natural que ni yo mismo he tenido tiempo de ir calibrando, ¿no? Sí te puedo decir, que aunque parezca que me salga natural, sí te puedo decir que eso tiene muchísimo trabajo, ¿eh? Eso tiene muchísimo trabajo. Eso no te sale plas, 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 plas. Eso tiene muchísimo trabajo y muchísimas horas de estudio y muchísimo visionado de fotografías y muchísimo comparativas y muchísimo horas y horas y pruebas y tal. Eso tiene muchísimo trabajo, ¿eh? Eso no es la genialidad que te sale así como plas. No, eso tiene muchísimas horas de trabajo. Entonces, no te sabré decir. Yo creo que ya es técnica y capacidad para recrear dibujos del pasado, para
para lo que hablamos antes, ¿no? Tu brazo que dibuja, tu sujeto, tú, que eres el dibujante, intentar desaparecer para darle vida a ese dibujo que estás viendo en la fotografía. Comprendo que puede ser algo un poco complejo de entender, pero realmente es así. Tú tienes que desaparecer y tienes que ser un instrumento, tu brazo y tu mano como dibujante tiene que ser un instrumento para darle vida a esa fotografía. Puede quedar muy de pregón, pero no, lo que estoy diciendo no es de pregón ni de poesía, es la realidad. Ahí está lo complejo del tema. Ahí está lo complejo y que las reconstrucciones de estos dibujos no te queden un poquito inventos, sino te queden tal cual. Te queden de tal manera que cuando pase un tiempo por el hilo de oro y el hilo de oro se oscurezca, que parezca que realmente la túnica estaba en un baúl, la han encontrado y la han cogido y se la han puesto. Eso es con un ejercicio intelectual y una capacidad artística, es que eso son técnicas que cada artista lo tiene, en la que tú tienes que desaparecer. Tú tienes que desaparecer como artista. Tú simplemente eres un reproductor de lo que estás viendo en la foto y de lo que estás viendo en fotografías antiguas y en fotografías históricas y en bordados de la época y saberle coger hacer ese ejercicio de síntesis de esos bordados de la época, de ese espíritu de la época, esa composición de la época. En fin, efectivamente es algo más... existe un proceso, existe una técnica, pero créeme que lo difícil es algo más sutil que todo ese mero proceso técnico. Sí, Javier, yo por aportar en el tema de la túnica de Jesús del Gran Poder, pues decir que a tu facilidad innata para el arte, pues, y tú has hablado de la técnica, yo sumaría la intuición, porque la da el oficio, la da la capacidad de observación, la da esa facilidad innata de aprehender el arte y las piezas y su configuración. Y bueno, y sobre todo, si a esto le añadimos la humildad que has mostrado dándole el sitio a la pieza y a la historia, pues vamos, no tenemos más remedio que darte la enhorabuena porque el trabajo es fabuloso en todos los sentidos. Javier, tú has trabajado para casi todas las provincias andaluzas. No sé si para Almería, porque no creo que no me consta, pero bueno, ahora no lo dirás tú. Mirando desde el plano de la nuestra, de Málaga, podemos ver cómo te une una especial vinculación a la ciudad de Antequera. ¿Cómo valora estilísticamente y artísticamente las formas tan profundamente originales de la localidad que, aun siendo pertenecientes a una comarca más amplia, que toca Granada y Sevilla, bueno, pues se capitaliza en Antequera porque, bueno, siempre ha estado centralizado allí digamos, ese icono estilístico, ¿no? Pues valoró Antequera como, yo creo que como la maravilla que es. Hoy en día, a través también de las redes sociales y a través de todo eso que hablábamos antes, de esos gurús y esos influencers y esas personas que son muy seguidas y tal, Antequera tiene un nombre, ¿no? Y se conoce, ¿no? También Antequera ha hecho un poquito, creo yo, también ha hecho un poquito de esfuerzo por abrirse y por darse a conocer, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, lo del tema de los besamanos, eso yo no pude ir, pero recuerdo el tema de los besamanos en los que fueron muchos cofrades andaluces que ni siquiera conocían Antequera, ¿no? Antequera es una joya. Yo, pues lo que te decía, perdón, que pierdo el hilo. Antes de que se hablara tanto de Antequera, yo ya Antequera la tenía como no sabría decirte, como una especie de mito artístico, como una especie de universo creativo, artístico, en el que a mí me parecía absolutamente maravilloso. Totalmente fascinante porque, claro, volvemos a lo mismo, volvemos a los gustos, porque encajaba con mi gusto. Claro, a lo mejor para otra persona que tenga otro gusto, otro criterio, otra tendencia, pues a lo mejor no encajaba tanto, pero en mi gusto y en mi criterio encajaba muchísimo. Entonces yo ya por aquellos primeros años 2000, que yo empecé a trabajar, nada más que yo empecé a trabajar, recuerdo el año 2000, 2001, cuando yo empecé a ver libros y revistas de Antequera y empecé a leer de quién era cada cosa, de quién eran los tronos, de quién eran las imágenes, empecé
Eso es que tampoco sabría decirte qué razón hay, pero eso ejerció en mí un poder, una admiración de primera hora, no sé, es que no sabría decirte, fue una cosa tremenda, fue un impacto lo de cuando yo conocí la Semana Santa Antequerana a fondo, fue un impacto. Entonces, yo siempre he considerado algunas cosas, algunas claves de la Semana Santa Antequerana y de la Antequera ciudad como una absoluta maravilla. Porque lo son realmente, no porque no lo son. Lo que pasa es que yo lo empecé a estudiarlo y empecé a digerir todo ese universo antequerano en los primeros años 2000. Pero hay cosas que son maravillosas. Ese palio de los Dolores de Belén de 1800 y pico que está intacto, eso es una absoluta maravilla. Es una cosa singularísima en el patrimonio cofrade andaluz. Eso es una joya. Aunque los demás tronos se hayan ido ampliando, ¿no? Pero esas formas, esas peanas, esas imágenes, eso es todo, eso es una joya. Eso es una joya. Y es una pena que ahora yo digo que se está conociendo más, pero cuando yo empecé a conocerlo, yo recuerdo que cogía amigos sevillanos y nos íbamos allí a conocer aquello. Claro, no, en Semana Santa no íbamos, pero nos íbamos allí a ver las iglesias. Era una cosa fascinante. Fascinante. No sabría decirte que yo parto de la base de que lo bueno de Antequera es que es bueno, es que es una cosa singularísima y es una absoluta maravilla. Es singular en el contexto andaluz, donde todos los tronos, donde los pasos y los tronos han variado tanto. Ha habido una evolución y se han cambiado los parámetros, ¿no? Pero que Antequera siga conservando esos parámetros de siglos pasados, eso es como si se hubiese anclado en el tiempo, la misma forma de llevarlos los tronos, las andas, esa forma de llevar. Sí, bueno, ahora hay algunos que ya, bueno, le pegan las mecidas, ¿no? Pero esa forma de llevarlos sin mecidas, eso es pararse en el tiempo. Porque es que antes los pasos en Sevilla y Málaga iban así. Entonces es una absoluta maravilla. Eso tiene un valor tremendo, tremendo. Javier, mira, la semana que viene tendremos con nosotros a Manolo Toledano, maestro con quien trabajaste para el paso de la Virgen de los Remedios de la Parroquia de los Santos Mártires. Te voy a lanzar una serie de preguntitas que van todas al caso. Vamos, la primera es qué recuerdos guardas del proyecto, las relaciones que estableciste entre todos los artistas que estuviste al cargo de la realización de la obra y por qué parece tan complicado que veamos más proyectos de tu obra en nuestra ciudad. Los recuerdos son entrañables porque los primeros contactos fueron en el 2011 que yo fui a Málaga para la salida extraordinaria de la Virgen de los Dolores de la Aspiración por el 25 aniversario de la coronación, 25 aniversario de la coronación canónica. Entonces, recuerdo los contactos con, no sé, de vez en cuando veo las fotos y tal, y los recuerdo con muchísimo cariño, y no es hojana, lo recuerdo todo con muchísimo cariño. Y los contactos que hice, bueno, pues fue sobre todo contactar y conocer, que lo conocía de oída, a Manolo Toledano, ¿no? Recuerdo cuando estuvimos en su estudio, él acababa de terminar el sagrario para el oratorio de las penas y, bueno, yo me quedé absolutamente alucinado, vamos. Me quedé totalmente alucinado. Y después el proceso de talla y el proceso, no sé, cuando se aprobó el proyecto, lo que para mí supuso tener un primer proyecto en Málaga, en este caso una cofradía tan exquisita, ¿no? como los Remedios, ¿no? Que es una cosa como una cofradía, aunque sea de gloria, ¿no? Pero una cofradía como muy exquisita, ¿no? Como con mucha estética, mucho sentido de la estética, ¿no? Entonces, que contaran conmigo para el tema del trono y el trono pensará lo que sea. Yo, modestamente, en mi opinión, mi misma opinión, creo que está precioso. Entonces, viendo el trono que ha quedado realmente precioso, pues entonces yo
verás que es una cosa entrañable. Lo recuerdo como un hito de mis años de dedicación profesional. Lo recuerdo como un hito y lo recuerdo con mucho cariño. Fue cuando conocí a Alejandro, cuando compartimos conocimientos de cosas y tal. Alejandro me conoció más en profundidad. Él se asombró muchísimo del conocimiento que yo tenía del mundo cofrade malagueño y de las cofradías malagueñas. Creo que fue lo que más le sorprendió. Y no sé, yo quizás ya te digo, de eso me quedo con conocer a Manuel Toledano, ¿no? Que sin duda, pues bueno, es una figura de las artes plásticas, de las artes cofrades malagueñas, ¿no? Es una gran figura de las artes cofrades malagueñas. Y después a tu segunda pregunta de por qué no, pues no sabré decirte, verás, no sabré decirte. Yo podría decirte, vamos, yo puedo hablar yo puedo hablar que ya tengo yo muchos años ya como para andarme yo con pudores, ¿no? Para hablar, ¿no? Yo no sé si puede ser, yo no creo que sea por mi nacencia o procedencia sevillana. No creo que sea por eso, o espero que no sea por eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que, bueno, que todo vendrá, ¿no? Y que si hace falta, bueno, pues que allí estaré y verás, yo estoy abierto siempre y estoy encantado, ¿no? Y de trabajar para Málaga. Así que verás que sí que es verdad que me ha costado un poco más de trabajo, pero bueno, ahora, por ejemplo, he trabajado para el Chico Feria de la Esperanza, ¿no? A mí me ha llenado y he hecho un proyecto muy importante, ¿no? Entonces a mí eso como que me ha llenado mucho, ¿verdad? Créeme que sí que es verdad que no trabajo mucho para Málaga, pero he hecho 2 proyectos que me han llenado mucho y no es quedar bien. El proyecto del Trono de los Remedios, que es algo que ha quedado tan cuadrado y tan, no sé, todo como todo, ver ese trono dentro de esa iglesia, la Virgen, todo, que está todo tan hilado, tan abrochado todo, ¿no? Y después los trabajos que he hecho para la Chico Freya de la Esperanza, fundamentalmente la remodelación de la basílica, ¿no? Que bueno, evidentemente puede haber gustos para todo, pero que yo creo que para lo que la cofradía quería, para lo que se podía y para muchos más ítems, lo que se ha hecho creo que ha dado un vuelco a la basílica. Creo que la basílica es otra después de esa intervención. Entonces, yo me siento muy satisfecho. Creo que no he hecho mucho, pero lo que he hecho, ahí está. Javier, vamos a ir terminando ya porque ya está bien de robarte el tiempo y abusar de tu confianza. Pero bueno, te voy a hacer el último atraco, si me lo permites. Y como has manifestado y como sabemos que eres un gran conocedor del arte cofrade a nivel general, a nivel andaluz, de todas las provincias, pero volviendo a mirarnos a nosotros, a Málaga, nos gustaría pedirte que destacaras por distintos motivos, sea por ejecución, calidad, creatividad, por lo que tú entiendas, las piezas que tú ves bajo tu criterio más notables o destacadas. Algo que te llame poderosamente la atención. Pues yo en primera instancia, a mí lo mismo que os hablaba antes de ese universo estético y artístico de Antequera, a mí hay algo también que en su momento cuando lo conocí, lo estudié porque yo soy muy intenso, yo cuando conozco algo lo tengo que asimilar hasta la última gota, entonces cuando ya me lo meto totalmente en la cabeza, ¿no? Cuando yo conocí la obra de Pedro Pérez Hidalgo, conocí esos bocetos a través de esos libros, de esa enciclopedia de Argubal, y conocí su obra y todos sus tronos, su labor creativa, eso para mí fue un zambombazo. Yo creo que para que fundamentalmente un artista cofrade, un diseñador cofrade, ¿no? Que sea de esta zona, digamos, más occidental, más de Sevilla, Huelva, Cádiz, es necesario que abra la mente con Pedro Pérez Hidalgo. Lo mismo que ahora se dice que para los chicos, para que crezcan y abran la mente, tienen que irse al extranjero. Yo creo que para para que un diseñador abra la mente,
y deconstruya lo que tiene en la cabeza, tiene que conocer la obra de Pedro Pérez Hidalgo. Porque es que eso es una imaginación sin límite, eso es otro registro, eso es otra imaginación, eso está en otro, eso es creatividad pura. O sea, es una creatividad que tú ni sabes que existe. Y cuando ves esos tronos dices, pero esto existe, pues sí, mira, lo tienes ahí. ¿Sabes? Entonces, esa labor creativa de Pérez Hidalgo, yo te la destacaría porque creo que en parte es el creador del trono, en parte, creo que es el creador del trono malagueño. El trono malagueño, o puramente o netamente malagueño, o personalmente malagueño, tiene una serie de creadores. También está Luis de Vicente. Pero Pérez Hidalgo le otorga un pellizco de malagueñismo. No sabré decirte por qué, porque las cosas tienen alma, el arte tiene alma. Y Pérez Hidalgo tenía ese punto de pellizco de alma, ¿sabes? Entonces, creativamente, ojo, no te hablo ya en temas técnicos, porque ciertamente en temas técnicos era un poquito más, en fin, la época, ¿verdad? Si me entiende, que fue lo que el hombre hizo y punto. Pero creativamente, desde un punto de vista de diseño, eso es una bomba. Eso es una cosa tremenda. Eso es de una imaginación sin límites. Y yo me alegro de que ahora se reivindique su figura. Porque aportó mucho y es una... ¿Alguien quiere intervenir? ¿No? Bueno, pues sigo yo. Entonces, Pérez Hidalgo, digamos, en una fase, digamos, histórica. Después, yo creo que hay dos tronos que son paradigmáticos, que son el trono de la aspiración, evidentemente, y el trono de la esperanza. Creo que son, y no hablo por mitos, ya sabéis que no hablo por mitos o por cosas recurrentes. Creo que son dos obras capitales, hay muchas más, ojo, no hay muchas más, pero creo que son dos obras capitales de la Semana Santa malagueña en su más pura esencia, o de la más pura esencia que nosotros hemos conocido. El trono de la aspiración es una absoluta maravilla. Claro, yo no puedo evitar verlo con los ojos de los profesionales, ¿no? Y solo puedo decir que ese trono, para hacerlo hoy, si es que se puede hacer, que no está tan claro, si es que se pudiera hacer ese trono hoy, haría falta una cifra multimillonaria. Es una cosa tremenda lo de ese trono. Tremendo. Es que solo con ver la fotografía de cuando se presenta la maqueta del trono, no el trono, la maqueta hecha a tamaño natural, con las portadas esas de catedrales que luego se eliminaron. Es que eso tiene es que eso nada más que eso hoy en día, eso ya es un dineral. Entonces, el esfuerzo, porque en aquella época la mano de obra costaba menos, ya sabemos que el trono se subvencionó a través del Estado por el tema de la Guardia Civil y tal. Entonces, claro, se dio una serie de circunstancias, se dio la conjunción astral perfecta para que eso sea una obra irrepetible. Eso es una cosa tremenda. Esos modelos, esos volúmenes, los modelos, esos niños que tienen las equipos, eso es tremendo, créeme, tremendo. Y si ya para colmo le unes el palio y el manto, diseño de Venceslao, chamorro, bordado por Caro y tal, bueno, pues eso es, ya te digo, eso es una conjunción, la imagen, la Virgen, una conjunción astral perfecta, el tamaño, ¿no? Ese sentido escenográfico en el que hay un equilibrio entre la orfebrería, digamos, virtuosística, ¿no? El labrado afiligranado de la orfebrería con la concepción malagueña de los volúmenes, se llega a un maridaje, se llega a un casamiento, entonces es el equilibrio perfecto. Entonces, el Trono de los Dolores de la Aspiración, para mi gusto, es una obra única en la Semana Santa andaluza. Después está el trono de la esperanza. El trono de la esperanza, sobre todo, tiene una cosa que es muy complicada de hacer también, muy complicada. A lo mejor Manuel Toledano, que tiene la vista más hecho a eso,
pues a lo mejor a él no le resulta tan complicado, pero yo hablando con cualquier tallista, digamos, un poco más de la zona occidental, los volúmenes del Trono de la Esperanza, eso es muy difícil de cuadrar. Eso es dificilísimo que eso te quede cuadrado como están esos volúmenes. Esas esquinas del Trono de la Esperanza con esas panzas recogido con esa... Eso es complicadísimo porque tiene tal escala es tan grande que es muy difícil que te pierdas. Es muy difícil que te pierdas y aquello te quede cojeando. Y no, está cuadrado, está perfecto. Eso es muy complicado. Ese sentido escenográfico de la talla dorada, hablábamos antes de Pérez Hidalgo, ¿no? Pues ese sentido escenográfico de la talla dorada, ese sentido, lo digo en sentido positivo, ese gigantismo, ¿no? Característico malagueño, yo creo que en el Trono de la Esperanza creo que tiene su paradigma, porque es que es como diciendo, aquí estoy yo, ¡pum! O sea, es una cosa como que está creada ya para epatar, ya para que y lo consigue. Y además, ya te digo, con unas escalas, con unos volúmenes tremendos. Entonces, evidentemente es una obra que yo creo que aporta mucho y que define mucho la Semana Santa malagueña. Ya por último voy a añadir otros dos tronos que también son únicos en la Semana Santa andaluza, ¿no? Que son los de Granda. El trono de la Aspiración y el trono del Sepulcro, aunque esté modificado, evidentemente son tronos que también aportan mucho a la Semana Santa andaluza y también definen mucho la Semana Santa de Málaga. También tienen un punto de definición de ese caleidoscopio de la Semana Santa de Málaga. Los tronos de Granda tienen su papel y tienen su papel singular, no repetido, único y maravilloso, porque son tronos maravillosos, o sea, eso también, que no estoy hablando solo son tronos maravillosos. Entonces, hablando de tronos, con esos tronos que te he citado y con la obra de Pérez Hidalgo, de todo tipo, me quedaría yo de la Semana Santa malagueña. Javier, te voy a decir una cosa. Normalmente tratamos de hacer los programas de unos 45, 50 minutos. Intentamos cortar sí o sí a la hora, pero es que como hoy estamos tan cómodos, llevamos más de 1 hora y 10. O sea que, pero bueno, estamos encantados porque la verdad que ha sido un placer estar contigo. De hecho, si no hubiéramos tenido el pequeño problema de sonido que tenemos en el que no podemos realmente interactuar tanto contigo, todavía seguiríamos en la segunda o la tercera pregunta, porque la verdad es que está siendo y ha sido un auténtico placer. Te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, sobre todo el que nos hayas dado tanto conocimiento, el que hayas sido además tan directo en las respuestas y bueno, y con tanto conocimiento, porque al final uno se enfrenta a lo largo de tanto tiempo en esto de los programas, se enfrenta a mucha gente que divaga mucho. En tu caso ha sido todo lo contrario, se agradece muchísimo y nada más que volver a darte 1.000.000 de gracias, que en una de esas incursiones que hagas por aquí, por Málaga, no dudes en avisarnos, que estaremos encantados de hablar, sin límite de tiempo, sin preguntas y como queramos y de lo que queramos. De acuerdo, pues muchas gracias, yo encantado y quedamos emplazados para otra ocasión y para otro momento y seguir charlando de todo lo habido y por haber, del arte, de la Semana Santa y de todo lo habido y por haber. Yo encantado y ha sido un placer. Pues Javier, un placer, lo dicho, muy buenas noches y nos vemos. Nosotros vamos a seguir. Adiós, buenas noches. Bueno, chicos, ha sido una entrevista bastante intensa con Javier, la verdad que maravilloso. Además, el final ya yo veía la cara de Jaime cuando hablaba primero del trono de la Virgen de los Dolores, luego ya hablaba de los tronos de Granda y digo, Jaime está ahora mismo. La patata. Chicos. Ha utilizado un término correctísimo que es epatar. Sí. Es decir, pero lo ha dicho con el trono de la esperanza, Jaime, no sé si te has dado cuenta. Sí, y yo lo digo con él, de su respuesta, de su manera de contar las cosas, de razonarlas y de explicarlas
Para mí ha sido un auténtico lujo. Ya, lo preveíamos, pero Jaime, evidentemente... para mí ha sido un descubrimiento, porque es de estas personas de las que has oído hablar mucho y al final un tío, hablando así coloquialmente ya que estamos los tres, un tío que ha dibujado para la esperanza de Triana, para el gran poder, bueno, pues acabas diciendo que lo primero que hace aquí hablando con estos tres, que tenemos un canal de YouTube, que es que partiendo de esa base ya dice mucho de él. Yo he disfrutado muchísimo. Tendrá el agua cuando ahí está. Bueno, chicos, vamos a hacer algo, tenemos que merendar, tenemos que coger fuerzas. Miguel, esta noche te damos permiso, ¿vale? Tú a salvar vidas. Ten cuidado. Ponte la protección. Bueno, mucha. Nos vemos. Adiós, Miguel. Jaime, nos vemos luego tú y yo en la tertulia, vamos a hablar y, oye, nos ha dado muy buen hilo para llegar al último programa de la temporada, de esta parte, para irnos al taller de Manolo Toledano. Lo ha hilado perfectamente. Así que, sin solución de continuidad, nos deslizaremos de esta semana hacia la siguiente para acabar este año 2020. Bueno, Jaime, nos vemos luego. Venga, Fran, hasta luego. Pues nos vemos en un ratito. Nosotros vamos a irnos ahora con la columna de humo de Miguel Díaz, luego con esa estampa añeja y, por supuesto, esta noche a las 10 estamos de tertulia para seguir hablando de las cofradías. ¡Hasta luego! Hey, ¿qué pasa? Bienvenido a Columna de Humo, edición X. X, pero porque ya es que lo de los números, ni idea, porque es que además digo un número y me llegan aquí Jaime y Fran diciéndome que me he equivocado, pues edición X le dais ustedes cualquier número, ¿vale? Bueno, temita del día. Pues parece que en Sevilla ya van a suspenderlo todo. Y nada, yo aquí pensando ya en el 21, que un poco yo quería hoy hablar de qué cosas no tenemos que volver a hacer en el 21 que hicimos en el 20 malamente. Mira, por ejemplo, primera cosa, no, a mí ya el tema, a ver, el año pasado quedaba bonito decir lo de, no hombre, lo que se suspende no es la Semana Santa, son los desfiles procesionales, la Semana Santa sigue en nosotros. No, ya está, no, se ha acabado el rollo. Mira, el año pasado te lo compro, ya no, ya una putada que te caga. Así que lo que se suspende es la Semana Santa. Entera. Me da igual Jueves Santo, me da igual Viernes Santo, me da igual la liturgia. Se suspende la Semana Santa. Y nos quedamos sin Semana Santa otra vez. Ya está. El año pasado era drama. Este año ya es pues lo que hay. Vale. Segunda cosa. A ver este año cómo va el tema de las ofrendas florales a las rejas y a las puertas. Que eso dejamos de hacerlo después de la Semana Santa y eso que la iglesia estuvieron un rato cerrada. No sé, este año a ver otra vez si las rejas florecen y las puertas amanecen llenas de plantas. ¿Eh? A ver este año cómo lo hacemos. Error. Pero bueno, eso tú sabes que eso gusta porque la fotito. Y nada, bueno, siguiente cosa, ve este año de qué año ponemos los vídeos en la tele. Si del 2018, del 2004 o de 1922. Porque ya os vaya a quedar sin vídeo y sin entrevistas a hermanos mayores. Ya ve qué coño vamos a hacer el 21. Así que nada. Que bueno, estamos en diciembre y tiempo a pensar, ¿eh? Lo digo porque para que no nos pille el toro, ¿eh? Importante. Nada, nos vemos la semana que viene. Se alzaba la imagen del Cristo de la Buena Muerte, como si de un imponente fénix emprendiendo el vuelo se tratara en aquellos inocentes, despreocupados y felices años 20.
aparecía la portentosa imagen del Cristo de la Buena Muerte, que a mediados del 17 tallara el genial Pedro de Mena, haciendo ostentación de una soberbia verticalidad, y es que solo una altísima dignidad de carácter, como la demostrada con su pasión y muerte, puede elevarse en este mundo sobre los demás de esa forma tan convincente. Se entregaba el Señor sobre un estricto y rocoso promontorio en un tiempo de espacios contenidos, y aguardando, tal vez, la llegada de la espesa bruma que parecía venir para envolverlo todo en este onírico escenario de sueños y pesadillas. A sus pies, la Santa Mujer de Magdala extravía el gesto y nubla la mirada que ya parece dirigir a un nuevo y angustioso destierro. Todo es conmovedoramente desolador en este instante fugaz y sombrío. Todo en la imagen, fondo, escenario y atmósfera suscita ahogo y propone, con urgencia, desatar el instinto de la huida. Se congregan la vida y la muerte, la buena muerte, sobre una peana que ya desde la misma base empieza a estrechar el espacio y cuyos roleos voluptuoso y carnosa vegetación, que parecen mostrar más vida que en la parte superior, elevan un pedestal presidido por un busto que no parece muy pendiente de la escena, ni tan siquiera habrá para cuando llegue esa espesa neblina algo de luz. El escenario ya ha sido vaciado. Y es ahora cuando la situación parece que se hace insostenible, es cuando reparamos que es en la exaltación, en la elevación y en la verticalidad de la cruz donde está la única salida de la escena. Y es que el Cristo de la Buena Muerte ha conseguido sublimar desde la perfección de las formas y desde el alma sensible de un artista a la belleza, convirtiendo con sus manos el dolor de la buena muerte en el más hermoso poema épico, el poema de la salvación, que hoy seguimos contemplando en este Cristo, aunque sea con los ojos de la memoria.